Luco presenta un cuento de terror. El silencio de los campos. Nunca me gustó el campo. La ciudad, con su bullicio constante, sus luces interminables y el murmullo de la gente, siempre fue mi refugio. Pero la vida tiene una forma peculiar de llevarte a lugares que nunca quisiste pisar. Cuando mi abuela falleció, dejó atrás una vieja casa en medio de la nada, una propiedad que nadie en la familia quería, pero que terminó cayendo en mis manos. No tenía otra opción. Las deudas me ahogaban y vender esa casa era mi única salida. Así fue como llegué a aquel lugar, un paraje rural tan remoto que ni siquiera aparecía en los mapas. La carretera serpenteaba entre colinas y campos desolados, y el camino de tierra que llevaba a la casa estaba tan maltratado que tuve que dejar mi coche a varios kilómetros de distancia y continuar a pie. El aire olía a tierra húmeda y a hierba seca, y el silencio era tan denso que parecía envolverme como una manta pesada. La casa era tan vieja como me la habían descrito, un caserón de madera desgastada, con ventanas rotas y un techo que parecía a punto de derrumbarse. El porche crujía bajo mis pies con cada paso, y la puerta principal chirrió al abrirse, como si protestara por ser molestada después de tanto tiempo. Dentro, el aire era frío y olía a polvo y abandono. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas y las paredes estaban adornadas con fotos antiguas de personas cuyos rostros ya no podía reconocer. Decidí comenzar mi tarea de inmediato. Necesitaba limpiar la casa, hacer un inventario de lo que había y prepararla para la venta. Pero a medida que avanzaba la tarde, algo comenzó a inquietarme. No podía precisar qué era, pero sentía que algo no estaba bien. Era como si la casa respirara, como si sus paredes estuvieran vivas y me observaran en silencio. Cada vez que me detenía a escuchar, solo oía el viento susurrando entre los árboles, pero la sensación de que no estaba solo no me abandonaba. La primera noche fue la peor. Me había quedado dormido en el sofá del salón, exhausto después de horas de limpieza. No sé qué me despertó, pero cuando abrí los ojos, la habitación estaba sumida en una oscuridad casi absoluta. La luna, apenas visible a través de las ventanas sucias, proyectaba sombras retorcidas en las paredes. Me senté, tratando de calmarme, pero entonces lo oí, un sonido bajo y constante, como un susurro que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «¿Hola?», llamé, mi voz temblorosa rompiendo el silencio. No hubo respuesta, pero el susurro continuó. Era como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podía entender, sus palabras mezclándose con el viento. Me levanté, decidido a encontrar la fuente del sonido, pero cuanto más me movía, más parecía alejarse. Recorrí la casa de punta a punta, revisando cada habitación, cada rincón, pero no había nadie. El sonido, sin embargo, seguía ahí, como si estuviera dentro de mi cabeza. Finalmente, exhausto y al borde del pánico, regresé al salón y me senté en el sofá. El susurro se desvaneció lentamente, como si se hubiera cansado de jugar conmigo. Me quedé allí, temblando, hasta que el amanecer iluminó la habitación con una luz tenue y grisácea. Al día siguiente, decidí explorar los alrededores. Tal vez el sonido había venido de afuera, tal vez era solo el viento jugándome una mala pasada. Salí de la casa y caminé por el campo, sintiendo el rocío de la mañana bajo mis pies. El paisaje era hermoso en una forma extraña y melancólica, campos interminables de hierba alta, árboles retorcidos que parecían sacados de un cuento de hadas oscuro, y un cielo tan amplio que me sentí pequeño bajo su inmensidad. Pero cuanto más caminaba, más me daba cuenta de que algo no encajaba. No había pájaros, ni insectos, ni ningún otro signo de vida. Solo el viento y el silencio. Y entonces lo vi, una figura en la distancia, de pie en medio del campo. Era demasiado lejos para distinguir detalles, pero parecía estar mirándome fijamente. Me detuve, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «Hola»,
Grité, mi voz sonando débil en la inmensidad del campo. La figura no se movió. No hizo ningún gesto de reconocimiento. Simplemente estaba ahí, inmóvil, como si fuera parte del paisaje. Decidí acercarme, aunque cada paso me costaba un esfuerzo sobrehumano. A medida que me acercaba, la figura comenzó a tomar forma. Era un hombre, alto y delgado, vestido con ropas viejas y gastadas. Su rostro estaba oculto bajo un sombrero de ala ancha, pero sentí que sus ojos me observaban desde las sombras. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener la calma. El hombre no respondió. En lugar de eso, comenzó a alejarse, caminando lentamente hacia el horizonte. Lo seguí, impulsado por una curiosidad morbosa que no podía explicar. Pero por más que caminaba, no podía cortar la distancia entre nosotros. Era como si estuviera persiguiendo un espejismo, una ilusión que se desvanecía cada vez que estaba a punto de alcanzarla. Finalmente, el hombre desapareció detrás de una colina y cuando llegué al lugar donde lo había visto por última vez, no había rastro de él. Solo un campo vacío y el viento susurrando entre la hierba. Regresé a la casa, mi mente dando vueltas en círculos. ¿Había sido real? ¿O era solo mi imaginación jugándome una mala pasada? Decidí no pensar en ello, concentrándome en mi tarea. Pero esa noche, el susurro regresó, más fuerte que antes. Esta vez, no era solo un sonido, eran voces, docenas de ellas, hablando al mismo tiempo en un idioma que no podía entender. Me cubrí los oídos, tratando de bloquear el ruido, pero no servía de nada. Las voces estaban dentro de mi cabeza, susurrando, gritando, riendo. ¡Basta!, grité, mi voz desesperada rompiendo el silencio de la noche. De repente, las voces se detuvieron. El silencio fue tan abrupto que me dejó sin aliento. Me quedé allí, temblando, hasta que el amanecer iluminó la habitación una vez más. Al tercer día, decidí que no podía seguir así. Necesitaba respuestas. Pregunté en el pueblo más cercano, un lugar pequeño y olvidado por el tiempo, donde las miradas de los lugareños eran tan frías como el viento que soplaba entre las casas. Nadie quiso hablar conmigo sobre la casa o sobre lo que podría estar ocurriendo allí. Solo un hombre viejo, sentado en la esquina de la taberna, se acercó a mí cuando estaba a punto de irme. «Esa casa», dijo, su voz ronca y llena de advertencias. «No deberías estar ahí». «¿Por qué?», pregunté, tratando de mantener la calma. El hombre me miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de algo que no podía identificar. «Porque no está vacía», dijo finalmente. «Nunca lo ha estado». Sus palabras me helaron la sangre. Quería preguntarle más, pero el hombre se alejó, cojeando, y desapareció en la multitud. Regresé a la casa esa noche, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Las voces regresaron, más fuertes que nunca, pero esta vez no me asustaron. Me senté en el salón, escuchando, tratando de entender lo que decían. Y entonces, de repente, lo hice. No eran palabras en un idioma extranjero, eran nombres, cientos de ellos, repetidos una y otra vez. «¿Quiénes son ustedes?», pregunté en voz alta. Las voces se detuvieron por un momento, como si me hubieran escuchado. Y entonces, una sola voz emergió del caos, clara y distinta. «Los que vinieron antes que tú», dijo. «Los que nunca se fueron». Sentí un frío recorrer mi espalda. Miré a mi alrededor, pero no había nadie allí. Solo las sombras, bailando en las paredes. «¿Qué quieren?», pregunté, mi voz temblorosa. La voz respondió, pero esta vez no con palabras. Fue una sensación, una certeza que se apoderó de mi mente. No querían nada de mí. Solo querían que supiera que estaban ahí, que siempre habían estado ahí, y que nunca se irían.
Salí de la casa esa misma noche, dejando atrás todo lo que había traído. No me importaba el dinero, ni las deudas, ni nada más. Solo quería alejarme de ese lugar, de ese silencio que no era silencio, de esas voces que no eran voces. Pero incluso ahora, en la ciudad, lejos de aquel lugar, a veces las oigo. Susurrando, llamándome. Y sé que, algún día, tendré que regresar. Porque, como ellos dijeron, nunca se fueron. Y yo tampoco podré hacerlo.